Saludos amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Virtual, su plataforma de educación en línea del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Hoy celebrando el Día Mundial de la Meteorología, así que muchas felicidades a todas y todos esos meteorólogos, en especial a nuestra gran amiga y fundadora del Ecoexploratorio, la meteoróloga Ada Monzón, y a todos los estudiantes de meteorología y graduados de meteorología que el día de hoy estamos celebrando este gran día. Y para ello tendremos a dos invitados especiales de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, quienes estarán con nosotros en breve, pero como parte de nuestra edición especial del medio ambiente en ciencia virtual, tenemos tenemos el gusto de también invitar a otros profesionales de diferentes campos de la ciencia que estarán con nosotros a través del resto de la semana y la semana próxima. Pero antes, deseamos agradecer a nuestros auspiciadores, a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Consortium, NASA, WAPA, WKQ 580 y a Selectos. Gracias por hacerlo posible, por ayudarnos a hacerlo posible. Como les mencioné, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos buscan como Ecoexploratorio. Van a encontrar nuestro calendario de actividades de esta semana y la próxima, que ambas son bajo la edición de Medio Ambiente. Para esta semana todavía nos queda mañana miércoles, que estaremos junto a Adolfo González de Caricús conociendo sobre el tiempo costero. No nos vamos muy lejos del tema de hoy, de la meteorología, pero en este caso nos vamos específicamente a las condiciones del tiempo en la costa y cómo nosotros podemos aprender a buscar información sobre ello antes de nosotros irnos a la playa, de día con la familia, de kayak, de paddleboarding, cualquier tipo de deporte recreativo o de visita a la costa, cómo conocer y a través de dónde podemos conocer las condiciones del tiempo para esa visita a la costa. Entonces el jueves tendremos a Amasar y en especial a Marisol Villalobos, quien estará hablándonos sobre la pana y las propiedades nutricionales de la pana y cómo se incorpora en nuestro día a día. Luego, la semana que viene tendremos dos sesiones. El martes con nuestra compañera Esmeralda Torres Martínez, quien nos estará hablando sobre el calor urbano y cómo la naturaleza y las áreas verdes en zonas urbanas ayudan a mitigar las altas temperaturas. Y el miércoles tendremos a Héctor Martínez, biólogo y educador marino del programa Sea Grant, que nos estará hablando sobre los ecosistemas marinos de Puerto Rico. Pero durante el día de hoy nos acompañan dos representantes de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico. En este caso, quienes son estudiantes subgraduados de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. En este caso nos acompaña el vicepresidente de la sociedad, Jean Luis Rivera, y la editora de la revista Huracán, que es parte de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, Saibeth Carlo. Ellos nos estarán hablando hoy sobre Meteorología 101. Lo que debemos de saber, hoy va a ser como un pequeño cursito de la meteorología y cómo también se conecta con el océano, el tiempo y el clima. Y cómo estas tres cosas se unen y en adición, si ustedes están interesadas o interesados en estudiar la meteorología, qué mejor espacio para enviarnos sus preguntas, ya que pues tendremos a dos estudiantes que actualmente están precisamente estudiando en Mayagüez meteorología, así que aprovechamos y vemos ese punto de vista de un estudiante subgraduado en meteorología. Así que nada, cualquier preguntita que ustedes tengan, si nos están viendo a través de Zoom, recuerden que pueden enviarla a través de la sección del Q&A. Esos botoncitos que tienen en la parte de abajo en Zoom, el que dice Q y A, ahí ustedes van entonces a presionar para enviar sus preguntas.
pero si están en Zoom y quieren enviar sus saludos, sus comentarios, lo pueden hacer también a través de la sección del chat. Si ustedes nos están viendo a través de Facebook Live, recuerde primero que todo darle like y compartir el video para que más personas aprovechen y se puedan unir a la transmisión en vivo del Día Mundial de la Meteorología. Y si ustedes tienen alguna pregunta, comentario o un saludito, pueden enviarlo a través de la sección de comentarios de este video. Así que nada, ahora me toca presentarles nuevamente a Saibet Carlo y a Jean Luis Rivera, quienes son estudiantes de meteorología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y parte de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al Ecoexploratorio, por la oportunidad. Y agradecemos que ustedes estén con nosotros y por muchos años la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico ha participado y ha compartido con nosotros en el Ecoexploratorio, son parte de nuestra familia y aprovecho de una vez y envío saludos a todos los compañeros ex estudiantes de la sociedad y actuales integrantes de la sociedad, a Carlitos Rivera, a Iván Fontanes y a todo el equipo de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico. Ok. No, pues muchas gracias y esos saludos se van a ser recibidos por ellos. Entonces voy a comenzar la presentación aquí. Entonces me dice si la pueden ver bien. Por ahí está subiendo, ahí estamos, perfecto. Ok. Entonces, un saludo cordial a todos y gracias al Ecoexploratorio nuevamente otra vez por la oportunidad. Mi nombre es Jean Luis Rivera, vicepresidente de la Sociedad Meteorológica. Quiero excusar a nuestra presidenta, que no pudo estar acompañarnos el día de hoy, pero contamos con la compañera, nuestra compañera de la sociedad, que es la editora de la revista, Saibet Carlo, quien nos va a dar un mensaje ahora. Buenas tardes a todos. Gracias por sintonizar, ¿verdad? Y antes de empezar la presentación, me gustaría tomar un minuto de silencio para recordar al profesor Bejarano, que fue profesor de meteorología y falleció el 26 de enero. Y pues él tuvo un gran impacto a todas las personas que estudiamos en meteorología allí en el colegio, en UPR Mayagüez. Así que, pues básicamente todo lo que vamos a estar presentándoles, yo lo aprendí de él. Así que, pues me gustaría un minuto de silencio. Muchas gracias. Empezamos entonces, Jean-Louis. Ok. Entonces, antes de comenzar, queremos explicar quiénes somos nosotros. Pues somos una asociación estudiantil compuesta por estudiantes de distintas áreas de la ciencia e ingeniería y nos conocemos como la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico. Fue fundada el 19 de abril de 2006 por un grupo de estudiantes motivados por su pasión y dedicada hacia la ciencia. Así surgió el primer capítulo estudiantil de la AMS en Puerto Rico y el Caribe. Somos parte del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Realizamos múltiples actividades educativas, profesionales y sociales en el recinto universitario de Mayagüez y alrededor de Puerto Rico. Entonces, antes de comenzar a hablarles de la meteorología, tenemos primero que conocer la área de nuestro sistema que nos interesa comprender para ayudarnos a entender esta ciencia. Comenzamos por nuestra atmósfera. Es una capa delgada de gases que rodea nuestro planeta, el cual 78%
del gas, que es el gas más abundante, es nitrógeno, 21% es el oxígeno y 1% son otros gases. Nuestra atmósfera sirve de filtro de rayos ultravioleta, participa en la regulación del clima, sirve como depósito de elementos esenciales para la vida, como el nitrógeno y el carbono, y distribuye la energía en forma de calor. El aumento del porcentaje de dióxido de carbono es lo que causa el efecto invernadero en la Tierra. Hay que mantenerlo estable para evitar el calentamiento. Entonces tenemos ahora las capas de la atmósfera. Las capas existen porque los átomos de las gases interactúan de forma diferente cuando se van alejando de la superficie de la Tierra. Las capas atmosféricas no las podemos ver a simple vista, pero si nos moviéramos de la Tierra a zonas más altas, podríamos notar cambios en las temperaturas. Esos cambios de la temperatura son los que definen las capas. Vemos que la capa más cerca de nosotros es la troposfera y la más lejana es la exosfera. Entre cada capa existen unos puntos específicos en los que la temperatura va a cambiar y esos puntos son los que llamamos pausa. ¿A qué me refiero cuando digo pausa? Pues se refiere a que aquí es donde el punto aquí es la temperatura de la capa anterior, cambia para entrar a la otra temperatura, indicando que entramos a otra capa. Y ahora le dejo a usted con mi compañera Sagra, que le va a hablar de cada una de las capas. Pues la primera capa es en la capa donde nosotros vivimos y se le conoce como la troposfera. En la troposfera es donde ocurren todos los fenómenos atmosféricos que nosotros conocemos. Bueno, la mayoría. Entonces, aproximadamente mide unos 12 kilómetros, pero depende de la latitud en que te encuentres. Si estás cerca al Ecuador, la troposfera va a ser más ancha, ya que con la temperatura, al aumentar la temperatura, los gases se expanden. Y si está en los polos, pues la troposfera va a ser más fina. Entonces, para ponerles como que en perspectiva cuán ancha es esta banda, el Monte Everest mide aproximadamente 9 kilómetros. Así que un poquito más arriba y llega a lo que es la tropopausa. Y hace sentido, ¿verdad? Como se puede ver en esta imagen, la temperatura y el oxígeno ambos disminuyen mientras más alto tú vas. Y es bastante conocido, ¿verdad? Que las personas que se van en expediciones al Monte Everest, pues mientras más arriba están, pues más frío y menos oxígeno, menos pueden respirar. Y pues esta capa ocupa el mayor volumen de la atmósfera y esto es entre aproximadamente de 75% a 80%. La siguiente capa es la estratosfera. En esta capa es donde está lo que se le conoce comúnmente como la capa de ozono. O sea, en esta capa hay ozono, que es un gas invernadero. Este gas, esta molécula, lo que hace es que absorbe lo que son los rayos del sol. Y esto es súper importante, ¿verdad? Para la Tierra, porque si no tenemos esos gases, esos rayos van a estar impactando directamente la Tierra y va a estar calentándose más la Tierra de lo que debería estar calentándose para pues, continuar con un clima como el que nosotros conocemos. Aquí, ya que todas estas moléculas están absorbiendo esta radiación, la temperatura empieza a subir, aunque estamos bien altos, empieza a subir como quiera la temperatura. Después de la estratosfera, tenemos lo que es la mesosfera. En la mesosfera también hay otros químicos que absorben los rayos del sol, pero aquí la temperatura sí disminuye mientras sigue aumentando la elevación. En esta capa, interesantemente, es donde la mayoría de los meteoritos que entran a la Tierra, a la atmósfera, se destruyen. Y pues la penúltima capa, básicamente, es la termosfera. En esta capa ocurre también una gran absorción de radiación solar. O sea, los gases nuevamente aquí están absorbiendo toda esa radiación, pero o sea, la temperatura, aunque aumenta, no se siente caliente, porque ya a este punto en la atmósfera casi no hay aire. Las moléculas de aire están completamente lejos. De hecho, una molécula de aire allí arriba puede viajar 10 kilómetros sin encontrarse con otra molécula. Después de la termosfera tenemos lo que se le conoce como la exosfera. Y esta es una capa que básicamente es como que la capa de transición
al espacio. So, aquí ya básicamente no hay aire, ya es el vacío. Ok, entonces, la ciencia atmosférica es el estudio comprensivo de la atmósfera e incluye variedad de disciplinas en proceso. Básicamente estudia las preocupaciones principales en cuanto al tiempo, clima y el ambiente. Entonces, aquí tenemos definitivamente la ciencia atmosférica la integran la climatología y la meteorología, como pueden ver en el diagrama aquí. Son dos ciencias que necesitamos para entender la ciencia atmosférica. La diferencia entre ellas es la medida del tiempo, porque el clima va hacia un periodo de tiempo largo, mientras la meteorología va directo hacia el presente. Entonces, la climatología es el estudio de la evolución de las condiciones atmosféricas en un periodo relativamente largo. Esto incluye meses, años, décadas, siglos, entre otras. En esta ciencia se observa cómo evoluciona el clima a lo largo del tiempo, por lo que se usan estadísticas para analizar esos patrones y poder determinar qué tipo de clima hay en ese lugar. Por ejemplo, si hay los climas quizás cálidos, templados o fríos. Aquí tenemos clima versus el tiempo. Si alguien sabe cuál es la diferencia del clima versus el tiempo, si saben o no, pueden dejarnos saber en el chat. Entonces, como pueden ver en la imagen, pues ahí dice que el clima es lo que uno espera y el tiempo es lo que uno básicamente recibe. Con eso pretendemos decir que con el clima puedes esperar un clima cálido desértico y tener un tiempo húmedo y con precipitación. El clima es lo que define usualmente las condiciones por un periodo largo tiempo, mientras el tiempo puede cambiar de un minuto a otro. El clima se refiere al estado de nuestra atmósfera por un largo periodo de tiempo, como había mencionado anteriormente, por ejemplo, 10 a 30 años. Un ejemplo será el clima de Puerto Rico, es marítimo tropical. Como ven, el clima se enfoca en observar la precipitación, humedad, viento, nevadas, entre otros, por un periodo extenso de tiempo. Entonces, el tiempo se refiere a las condiciones meteorológicas en un momento particular. Aquí usé de ejemplo uno de estos comités de la sociedad, el comité de Weather Briefings, que pueden realizar, nosotros realizamos en el laboratorio de meteorología. En esta ocasión realizamos en el día de hoy. Los invitamos a seguir esta página en Facebook también, parte de nuestra sociedad, donde pueden recibir actualizaciones de las condiciones del tiempo, así que no salgan sin antes visitarla. Ok, so, clima versus tiempo. Vi que varias personas estaban comentando que el tiempo es a corto plazo y eso me hace súper feliz porque efectivamente sí, el tiempo es algo que ocurre a diario y cambia a diario. Así que hay algunas frases comunes, pero incorrectas, como estas que están aquí escritas, ¿verdad? El clima para mañana estará soleado. El clima mejorará para el fin de semana. Tendremos una semana con clima lluvioso. Todas esas frases están incorrectas. El uso de la palabra clima está incorrecto, porque el clima de Puerto Rico, pues ya conocemos, es tropical marítimo. Así que el clima es el mismo en Puerto Rico, el mismo hoy que va a ser mañana. Lo que cambia es el tiempo. Así que estas frases las podemos hacer correctas utilizando la palabra tiempo en vez de clima. Jean-Louis. Oh, no. No te preocupes, parece que fue que tuvo dificultades en el internet. No te preocupes, por lo menos la transmisión de la presentación todavía está. Lo Sí. único que pues a lo mejor se frizó. Pues Pero en lo que podemos... Ah, mira, volvió. Ok. Creo. Jean-Louis. Pues no sé si ver algunas de los comentarios que nos han dejado las personas. sí, por aquí, pues fíjate, eso es bien interesante. Mira, Alanis nos escribe cuál es la capa más cerca o la más lejos. Entiendo que se refería a las capas que estábamos mostrando al principio Sí. de la troposfera, ¿correcto? Sí, pues la capa más cercana, que es básicamente en la que nosotros vivimos, pues se le conoce como la troposfera.
Y esta es la que básicamente ocurre en la mayoría de los fenómenos atmosféricos y los más estudiados. Por ejemplo, los huracanes ocurren en esta capa, los frentes fríos, los frentes calientes, las ondas tropicales, todo eso ocurre en esta capa. Mientras que la capa más lejos, que no siempre la incluyen, pero pues como que técnicamente la capa que está más lejana de la Tierra se le conoce como la exosfera, que es una capa que es como de transición de lo que es la atmósfera de la Tierra cuando todavía tiene aire a cuando está al vacío, que es cuando pues no hay aire. Mira qué curiosa esta pregunta. Shenian Martínez nos escribe. Y esto es algo, siempre hablamos de la atmósfera, pero damos por sentado que conocemos dónde se encuentra la atmósfera, pero al preguntarnos la atmósfera, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo podemos mejor contestar esa pregunta? Pues, ¿dónde está la atmósfera? Eso es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque cuando uno ve el globo terráqueo, la atmósfera es algo tan y tan pequeño relativo al radio de la Tierra, a cuán grande la Tierra es. Y pues la atmósfera entiendo que la podemos definir como esta capa que está alrededor de la Tierra, donde hay moléculas de aire, hay moléculas de gas. Y pues, en cuanto ya no tengamos esas moléculas de gas, pues ya pues, salimos de lo que es la atmósfera de la Tierra. Y la atmósfera nos rodea también, porque nosotros, parte de esas moléculas de aire son las que nosotros utilizamos para respirar. Exacto, para respirar. Y es a medida que vamos subiendo en la atmósfera, o sea, vamos alejándonos de la tierra, del suelo, que la atmósfera se va poniendo más fina, o sea, hay Sí. menos de esas moléculas de aire y de otra, que no es solamente oxígeno, ¿verdad? Hay Sí, otras moléculas alrededor, es un cóctel, un mix bien chévere de otras moléculas. sí, Ya, exactamente. ya tenemos de vuelta a Jean-Luis, un Sí, pequeño disculpe, que sustito, se me fue Jean-Luis, el pero internet. no te Se me fue preocupes, ahí del internet, pero ahora estoy aquí. No, eso es seguimos. importante. Y gracias a Ivette por contestarnos esas preguntitas. De nada, claro. Jean-Louis, creo que es el slide anterior, donde me quedé. Ahí mismito. Ok, pues llevamos ya un tiempito hablando de lo que es la meteorología, pero no la hemos definido como tal. Y pues la meteorología es el estudio de la física, la química y la dinámica de la atmósfera y sus efectos directos sobre la superficie terrestre, los océanos y pues en nuestra vida en general. Ok, entonces, variables meteorológicas. Algunas de estas variables meteorológicas que nosotros medimos son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad relativa, la nubosidad y el viento. Todas estas son variables que nosotros utilizamos para medir cómo va a estar el tiempo en un lugar. Esto determina el tiempo. Ay, te fuiste muy adelante. Ahora, ok. Entonces, ¿cuáles son algunos fenómenos meteorológicos? Algunos ejemplos de estos fenómenos meteorológicos son las altas y bajas presiones, los frentes fríos, frentes calientes, frentes ocluidos. También están los tornados, las tormentas eléctricas y las ondas tropicales y los huracanes. Primer fenómeno. Tenemos lo que son las altas y bajas presiones. Existen altas y bajas presiones, ¿verdad? Porque en la atmósfera hay que tener un cierto equilibrio. Si tenemos una zona donde hay una alta presión, o sea que tenemos un flujo de moléculas de aire que está cayendo donde nosotros, o está aumentando la presión, necesitamos un lugar donde las moléculas de aire estén al revés, estén subiendo, porque necesitamos mantener ese equilibrio en la atmósfera. Entonces, los lugares donde hay una alta presión usualmente se asocian con un tiempo, lo que le conocemos como un buen tiempo, ¿verdad? Un tiempo seco y así como que bastante soleado. Mientras que las bajas presiones las asociamos pues, con lluvia y con nubosidad. Y pues estas altas y bajas presiones, ¿verdad? Se forman por los gradientes de presión, como van cambiando a lo largo de la superficie y lo que es la fuerza de Coriolis, que en verdad no es una fuerza, ¿verdad? Es un efecto que ocurre porque la Tierra está rotando sobre su propio eje. Eso es como que un efecto que nosotros vemos al estar pues, aquí encima de la Tierra. Sistemas frontales. Ok,
estos frentes son divisiones entre dos masas de aire que tienen características diferentes. Tenemos lo que son un frente frío, que se simbolizan en los mapas meteorológicos con esos triángulos azules. Tenemos lo que son frentes calientes, que son esos semicírculos rojos. Tenemos un frente ocluido, que esto es cuando tenemos un frente frío que acapara un frente caliente, porque pues al ser frío es más denso y como que se le hace más fácil como que dominar esa masa de aire caliente. Y pues también están los frentes estacionarios, que como dice la palabra, pues son dos masas de aire que están estacionarias y no se están moviendo. Tornado, súper cool. Los tornados se forman en las nubes y tienen que ser nubes que sean maduras, o sea, me refiero a que son nubes cumulonimbus, nubes que son de tormenta. Los tornados ocurren porque dentro de estas nubes, que son bastante grandes, son densas, hay vientos, ¿verdad? Hay circulaciones, entonces estas mismas circulaciones van a como que enrollar la misma nube, ¿verdad? El viento, y se va a formar como un sorullo. Entonces eso va a estar horizontal en la nube. Pero esas mismas circulaciones van a hacer que pues, ese viento, esa circulación se vaya poco a poco poniéndose vertical hasta que puede o no que toque el suelo. Y eso es lo que es un tornado, que es diferente a lo que se le conoce como los dust devils, que son... no se pueden confundir con lo que son los dust devils. Porque los dust devils o los demonios de polvo son al revés, son circulaciones de aire que empiezan desde el suelo y empiezan a levantar todo ese polvo y todo ese aire. Y pues no es lo mismo que un tornado, porque de hecho los dust devils usualmente ocurren en lugares secos donde ni tan siquiera puede que haya nubes. Tormentas eléctricas. Tormenta eléctrica. Esto es algo que todavía ni nosotros mismos podemos explicar bien. Lo que se cree es que ocurren porque dentro de las nubes tenemos pedacitos de hielo, que eso en esencia son las nubes, ¿verdad? Agua congelada. Y dentro de las nubes, que son nubes maduras también, ¿verdad? Nubes que son de lluvia. Estas nubes, pues tenemos esa circulación que va a estar moviendo esos pedacitos de hielo arriba y abajo, va a estar moviéndolos alrededor de la nube. Y esto lo que va a causar es pues una fricción y va a estar creando como que una diferencia en potencia, una diferencia en carga. Vamos a tener que arriba en la nube vamos a tener una carga positiva y más abajo en la nube hay carga negativa. Esto hace que de momento como que haya una carga eléctrica y pues eso es lo que es el rayo. Y el trueno, que es el sonido, esto ocurre porque cuando el rayo impacta, ¿verdad? Que impacta las moléculas de aire, las calienta de momento, ¿verdad? Porque eso es un montón de energía. Las calienta y cuando se expanden así de momento, eso es lo que nosotros escuchamos, eso es el trueno. Onda tropical. Esto lo vemos así en el mapa como el que tenemos ahí, rápido pensamos, el antecedente de un huracán, ¿verdad? Pero una onda tropical es una zona de baja presión que no está organizada, como vemos ahí, es una nubosidad que está bastante esparcida, pero sí son un sistema de baja presión, de lluvia. Y pues tenemos los huracanes, que todos estamos bastante familiarizados, ¿verdad? Que los huracanes, pues sí, son un sistema de nubosidad, una baja presión que está más definida y tiene un eje donde empieza a dar vuelta y a rotar. Ok, entonces, ahora voy a hablar un poquito sobre el comienzo de la meteorología, un poco de la historia. Vamos a entender cómo esta ciencia de la meteorología hace un recorrido desde su inicio. Aristóteles es considerado el padre de la meteorología. Escribió el libro Meteorológica en el año 340 a.C. y estableció el primer estudio formal de la atmósfera. Entre los siglos XVII y XVIII fueron inventados varios instrumentos meteorológicos que actualmente todavía usamos. Uno de esos instrumentos es el barómetro, que mide la presión de la atmósfera, que fue creado en el siglo XVII por el evangelista Torricelli. Con la invención del telégrafo en el siglo XIX, se transmiten y comparten datos meteorológicos. Para la Segunda Guerra Mundial se establecieron los primeros radares y se establece el primer satélite meteorológico TIROS-1 en 1960.
También como ejemplo podemos mencionar los casos huracanes que nos han visitado en varias ocasiones, que es vital cuando tenemos tormentas y huracanes. Hoy existe nueva tecnología de radar, satélite y aviones dedicados a estudiar la atmósfera. Todos los datos entran a programas de computadora sofisticados para producir pronósticos del comportamiento de la atmósfera. Gracias a toda esta tecnología de día de hoy, podemos tener mejores pronósticos. Entonces, quise incluir esto porque queremos aprovechar esta oportunidad, ya que se ha dado entre este mes de marzo, donde celebramos el Día Internacional de la Mujer, para recordar a las dos científicas pioneras en la meteorología. Aquí incluimos a Eunice Newton, que fue hija de Isaac Newton, estadounidense, que estudió fundamentos de química y biología. Fue la primera científica en teorizar que incluso aumentos moderados en la concentración de dióxido de carbono atmosférico podrían provocar un calentamiento global significativo. En otras palabras, un efecto invernadero. Después tenemos a Felisa Martín Bravo, estudió ciencias físicas en Madrid entre 1918 y 1922. En 1926 se convirtió en la primera mujer con un doctorado en ciencias físicas en España. En 1929 se certificó como auxiliar de meteorología. En 1933 fue destinada al Centro Meteorológico de la Cuenca del Guadalquivir en Sevilla. Entonces, ¿qué es un meteorólogo? Un meteorólogo no es solo el que vemos en televisión, sino es una persona especializada que utiliza principios científicos para explicar, entender, observar y pronosticar los fenómenos de la atmósfera terrestre y cómo afectan los mismos al planeta y su vida. Son todos estos científicos que recopilan y analizan datos sobre las condiciones del tiempo para ayudar tanto a la ciudadanía como al gobierno y hasta industrias relacionadas a la ciencia en la toma de decisiones y en la planificación. Entonces, el trabajo de un meteorólogo estudia y predice las condiciones del tiempo, su relación con los procesos ambientales y el impacto que esto puede tener en la vida y obra del ser humano. El trabajo del meteorólogo es muy importante, pero no solo para pronosticar huracanes. Por ejemplo, si una industria agrícola ve el pronóstico, le puede ayudar que a su empresa puede determinar cuándo ciertos productos tienen más ventas o cuándo su producción sería mejor. Igual que cuando uno planificamos una actividad, el pronóstico del tiempo nos ayudaría si debemos hacer la actividad en el aire libre o no. Pronósticos. Pronosticar ha sido siempre el corazón de la meteorología, por el reto que implica pronosticar un evento natural y ver cómo ese pronóstico puede afectar la vida de miles de personas. Para la realización de los pronósticos utilizamos fuentes de información seguras como lo son la National Weather Service y la NOAA, y entre otras. Ahora les paso aquí con mi compañera Cyber, que va a hablar sobre la investigación científica de la meteorología. Ok, investigaciones dentro de este campo. La investigación científica dedicada a la atmósfera busca contestar las preguntas sobre nuestro entendimiento de la atmósfera, cómo trabaja y su impacto. Tenemos investigaciones en el área de la meteorología física, la química, las matemáticas son muy importantes al momento de hacer estos análisis. La oceanografía, la hidrología, que es el estudio de la agua, las ciencias computacionales, las ciencias ambientales, la biología, la política y la economía. Desarrollo de tecnología y servicios meteorólogos. Existen compañías que diseñan, producen y venden los instrumentos con los que las medidas atmosféricas están hechas. O sea, un ejemplo de una de estas tecnologías, ¿verdad? Son las estaciones meteorológicas y los satélites. Servicios de información. Son muchas las empresas fuera del área de la meteorología que necesitan de sus productos para satisfacer sus necesidades. Estos incluyen negocios sensitivos a las condiciones del tiempo, industrias donde el tiempo puede tener un alto impacto, por ejemplo, las refinerías, compañías de transporte, centros turísticos, etc. O sea, estos son trabajos donde básicamente el día a día depende de cómo va a ser el tiempo. Como por ejemplo un avión, si hay una tormenta invernal, pues sabes que no vas a poder viajar. Y pues situaciones como esa.
Y súper interesante, también están los meteorólogos forenses, que pues cada vez que las condiciones del tiempo tienen un impacto en casos legales, estos meteorólogos son consultados para reconstruir las condiciones que ocurrieron al momento de los hechos. O sea, ellos investigan cómo estuvieron las condiciones ese día para ver, ¿verdad? Súper importante para saber si el caso, ¿verdad? El accidente o lo que haya pasado, pues fue a causa de algún fenómeno o el fenómeno tuvo algo que ver. Educación. La educación en ciencia atmosférica en las universidades ha crecido considerablemente en los últimos años. Muchas instituciones ofrecen especialidades en ciencias atmosféricas o en meteorología, mientras que otras ofrecen cursos de ciencias atmosféricas para suplementar otras áreas de especialidad como la ciencia e ingeniería, que este es el caso de, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde todos estos cursos de ciencias atmosféricas caen bajo el Departamento de Física. Y aquí, pues, hay algunas imágenes sobre la Sociedad de Meteorología de Puerto Rico y cómo también, pues, ha tenido su rol al momento de educar con todos estos temas que tienen que ver con la ciencia atmosférica. Ok, entonces ahora los reporteros del tiempo. Los presentadores del tiempo para la televisión, radio y prensa escrita son tal vez la demanda más grande entre las carreras en meteorología. Esto representa el lazo entre la comunidad científica y la sociedad. Aquí le incluyo varios ejemplos de varias meteorólogas, como es Suheli, Karuska y la misma Ada Monzón. Aquí también está la presidenta y el expresidente de la Sociedad Meteorológica. Entonces, ¿dónde trabajan los meteorólogos? Estos pueden trabajar en compañías privadas, ya siendo la NOAA, la National Weather Service y la NASA. Actualmente está creciendo la oportunidad de empleo para los meteorólogos en las industrias, firmas consultoras privadas y organizaciones de investigación. También pueden trabajar en las universidades como meteorólogos catedráticos, enseñan y trabajan en programas de investigación y en ciencias atmosféricas. Aquí, disculpen, aquí hay una lista donde trabajan los meteorólogos y varios de los egresados que nosotros conocemos que han ido a estas instituciones o universidades. Ahora, una pregunta para todos, ¿verdad? Si tienen idea o si conocen a alguien que les interese estudiar algo que tenga que ver con meteorología o con ciencias atmosféricas, ¿qué ustedes creen que hace falta para convertirte en un meteorólogo? ¿Qué características tú necesitas para poder llegar a esto? Si tienen alguna idea, comentario, zumben. Tenemos que, primero que todo, necesitamos tener curiosidad por el mundo que nos rodea. Exacto, me encanta. Sí. Uno tiene que, ¿verdad?, querer conocer las fuerzas de la atmósfera que le dan forma a las condiciones del tiempo y el clima. Te tienen que gustar los conceptos matemáticos como un lenguaje para describir las cosas que pasan en el mundo que nos rodea. La matemática es sumamente importante al momento de uno estar analizando estos sistemas. Las ecuaciones hay algunas que son bastante complicaditas porque, pues, como conocemos, la atmósfera es un sistema que es fluido, ¿verdad? Un gas, y son un poquito complicaditos de bregar con ellos, pero se puede. También si te gustaría trabajar con supercomputadoras, con satélites y con otras herramientas sofisticadas de la investigación. Esto hace falta, ¿verdad? Porque cuando uno está haciendo los pronósticos, uno tiene que crear unos modelos que, de hecho, los modelos que también requieren matemática para poder escribirlos. Hace falta unas computadoras que sean bastante buenas para poder correr todo eso. Así que si tiene alguna de estas características o sí, alguno de estos puntos, ¿verdad? Definitivamente la carrera en ciencias atmosféricas puede ser una para ustedes. Aprovechamos por aquí porque varios de nuestros seguidores a través de Zoom nos contestaron. Emilianis concuerda que ser curioso, eso ha sido igual que Ana Pilis. Ana Pilis también nos escribe que la curiosidad, concuerdan con la curiosidad. También está Luz Martínez que nos escribió amar los cambios en el clima y el tiempo.
Y Stephanie nos escribió exposición a la naturaleza. Mira qué chévere. Ah, y Emilianis también nos escribió la computación. Qué interesante. Sí, cierto. Eso es algo que a mí me gusta mucho de lo que es la meteorología, ¿verdad? Que tiene este aspecto de que tú puedes hacer investigaciones estando en tu casa, ¿verdad? En tu cuarto, en la computadora, como también tú puedes salir, tomar medidas y de ahí también hacer investigaciones. Eso es bastante versátil. Tú puedes hacer investigación estando en la naturaleza, así como estando en tu casa. Entonces, si alguien tiene preguntas o algún otro comentario, son más que bienvenidos. Muchísimas gracias, Saibed y Jean-Luis. Tenemos varias preguntitas. Por ejemplo, tenemos por aquí, bueno, tenemos varias preguntitas, qué bueno. Tenemos por aquí, primero que todo, algo, no sé si ustedes conozcan, pero cómo en la atmósfera es que se destruyen los meteoritos, nos preguntaron. Ok, pues esto tiene que ver, no son todos los meteoritos, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración el tamaño, sobre todo, ¿verdad? Cuando están entrando a la atmósfera, están entrando a una velocidad bastante alta, entonces al encontrarse con esas moléculas de aire, pues empieza a chocar porque recuerden que se viene del vacío. Y pues básicamente el impacto está allí corriendo, ¿verdad? También La erosión, o sea, la fricción, la la fricción que fricción está con esas teniendo. moléculas. Exacto. Entiendo que esa es la razón. No sé si hay otros factores, ¿verdad?, que puedan influir en eso. Quizá la misma composición de los meteoritos o algo. Básicamente sería eso, es la fricción y como muy bien mencionó Saibed, dependiendo del tamaño, porque no todos los meteoros se queman en la atmósfera, por ende tenemos los meteoritos. Cuando ese fragmento de roca material espacial entra a la atmósfera, se clasifica como un meteoro y no es hasta que toca el suelo que entonces recibe el nombre de meteorito. O sea que si estamos hablando de meteoritos, pues no se quemó en la atmósfera. Y es a través de esa misma, lo que mencionamos, esa fricción, ese roce, porque nosotros sentimos que el aire, nosotros podemos pasar a través del aire, pero como quiera son moléculas, como mencionó Saibet, son moléculas que crean, la fricción con este objeto que viene a grandes velocidades, unas velocidades inmensas, produce un calor inmenso que va poco a poco quemando, bueno, rápidamente, quemando este fragmento de roca. Y si es lo suficientemente pequeño, se esfuma antes de que toque el suelo. Pero si no, pues ahí entonces le clasificamos como meteorito. Y en algunos casos, pues han sido fragmentos bien pequeñitos que no han creado ninguna dificultad, ningún percance, pero en otras ocasiones han creado daños a estructuras. Y si estamos hablando de la prehistoria, pues él es parte de la razón por la que estamos aquí y no los dinosaurios. Pero muchas gracias por eso. Tengo por aquí, eh, ¿en qué capa nos escribe Liz, perdón? Liz Marjorie nos pregunta, en qué capa de la atmósfera viajan los aviones? ¿En qué capa viajan los aviones? Yo ahora mismo no estoy muy segura. Creo que es en la troposfera, Y que en la troposfera. es en la troposfera. Sí. Ok, pues sí. En la troposfera, que es la capa, básicamente en la que nosotros vivimos. ¿Y dónde se encuentra, nos preguntan, dónde se encuentra la capa de ozono como tal? La capa de ozono no es algo tampoco así tan definido, sino es como que pues ese layer, ese cascaroncito que está en la segunda capa, que, ay, que se llama, acabo de decirle si me olvidé el nombre, no, en la estratosfera. Estratosfera. Pero, y es bien interesante que es parte de esa mezcla de gases, porque el ozono es un gas, que no Exacto. es algo, pensamos de momento que es algo como si fuese como mencionaste, un cascaroncito, pero en realidad son gases.
es una mezcla Exacto, de no es gases algo que un están. poco puro, que es como que solamente ozono, es una mezcla, ¿verdad? Pero como el ozono es tan abundante, pues se le dice así como que la capa de ozono. Muchas gracias. Eh, Emilianis nos pregunta, ¿cuál es la parte más fuerte de un huracán? Pues la parte más fuerte son todas esas nubes que están cercanas al ojo. Ahí están, tienen un gradiente de presión, ¿verdad? Ahí tienen básicamente toda esa física y toda esa matemática que uno cuando la hace, te das cuenta que dentro de mientras más adentro tú estás, mientras más cerca de lo que es el ojo y el centro de circulación, más potentes son los vientos que están actuando y por eso es pues la región más fuerte donde más lluvia tenemos y más viento tenemos. Bueno, no más lluvia, más viento. Entonces tenemos por aquí cuánto se necesita, y aquí ya es más directamente a ustedes como estudiantes, Ajá. ¿cuánto se necesita estudiar para ser meteoróloga o meteorólogo? Pues eso es algo que también es como que un poquito amplio, porque, por ejemplo, yo conozco personas que están estudiando meteorología porque quieren ser reporteros, ¿verdad? Quieren salir en televisión y hacer esos pronósticos. Y también, pues, personas como yo, ¿verdad? Que a mí lo que me interesa es seguir una carrera doctoral. Yo quiero seguir algo más investigativo. Eso depende más o menos lo que tú quieras seguir, porque si quieres ser reportero del tiempo, muchas veces tienes que, pues, claro, tener el conocimiento, coger esas clases y creo que también un certificado, no estoy muy segura de eso, creo que sí. No sé si Jean-Louis sepa o algo. Y pues también, básicamente entiendo que eso es lo necesario. Y pues si es algo más investigativo, para trabajar como, bueno, depende también si vas a trabajar en el lugar, sector privado, ¿verdad? Si es algo más investigativo, pues ahí ya requieres como que un poquito más de especialización y un poquito más de estudio. Y pues típicamente si vas a terminar eh, un PhD, ¿verdad? Un doctorado, pues eso aproximadamente toma unos 5 años extra a lo que es el bachillerato. So, sería, si es para ser reportero, pues entiendo que es como que el bachillerato y no sé si algunos cursos extras. Y si es para hacer algo más investigativo, pues sería como que el bachillerato y pues el tiempo que te tome especializarte. Eso es así. Y aquí tú puedes tener un bachillerato, como he mencionado, en cualquier ciencia, no tiene que ser física. Por ejemplo, yo soy de geología y estoy haciendo la secuencia. Entonces, ¿sabes? Tú puedes estudiar ingeniería o matemática y puedes hacer la secuencia para tener la certificación para ser meteorólogo. Exacto, no tienes que ser físico ni como que así. Tú puedes estudiar básicamente cualquier Puedes carrera. estudiar química, sí, puedes Después de estudiar que te cualquier... interese y te apasione la meteorología y tomes los cursos, ya tienes todo. Exacto. Es bien interesante porque ahí puedes combinar la química con la metrología. Si te gusta trabajar más bien o te interesa enfocarte en la hidrometeorología, que es más especializado en el agua, en ese factor, la relación entre el agua y las condiciones del tiempo y el clima, pero que es como muchos campos en la ciencia, es un campo bastante versátil, donde puedes combinar muchas ramas y customizar, como uno dice, si se puede decir de esa manera, customizar la dirección a la cual tú te quieres embarcar dentro del campo de la metrología. Am, Otra preguntita relacionada a más el estudio de los huracanes y es ¿qué hacen los huracanes? Ya lo ibas tú o yo. Ok. Pues los casos de huracanes esencialmente lo que hacen es que vuelan encima de lo que es ese sistema de nubosidad. Y ellos, no estoy 100% segura, ¿verdad? Pero entiendo que ellos toman las medidas desde ahí arriba, ellos tienen unos instrumentos que ellos dejan caer sobre los vientos, ¿verdad? Y de ahí, pues, es que pueden tomar los datos con más certeza. Pero honestamente, sí, y para elaborar temas de eso, no tengo el conocimiento. Mm, Nosotros hemos tenido la oportunidad también de participar de muchas de las llegadas de los huracanes a través de los años.
donde pues asumo o me imagino que muchos de ustedes que nos siguen han escuchado o han visto o a lo mejor hasta han participado de estos eventos donde llegan estos grandes aviones militares que son los cazahuracanes, que tienen una gran misión de estudiar el huracán o la tormenta cuando ya se está aproximando, cuando ya tienen una cierto nivel de desarrollo. Y es bien interesante porque ellos vuelan no por encima necesariamente, sino por dentro y van cruzando como en forma de X o en forma de zigzag dentro del huracán y estudiar diferentes áreas del huracán. Entonces, como mencionó Saiped, ellos tienen bueno, es como si fuese un laboratorio volador. Sí. Porque dentro del avión no es que está solamente el piloto, ahí están meteorólogas y meteorólogos trabajando dentro de esa turbulencia. Se podrán imaginar que eso es como una montaña rusa, pero 2 horas, 3 horas dentro de esa montaña rusa. Yo quiero tener el estómago que tienen ellas y ellos que vuelan en ese caso huracán. Y van estudiando diferentes parámetros de temperatura, de velocidad de viento, dirección, y también tienen unos instrumentos especializados que son unos tubos con diferentes instrumentos de barómetros, de pluviómetros, si no me equivoco, pluviómetros, que se lanzan, y esas son las sondas, que se lanzan múltiples sondas, múltiples de estos tubos, se lanzan dentro del huracán y tienen un paracaídas para que poco a poco, si se pudiese decir poco a poco, dentro de esos vientos de 70, 80, 100, 120, 140 millas por hora, puedan entonces ir bajando dentro de ese huracán y midiendo a diferentes temperaturas la precipitación, la velocidad de viento, la temperatura, y poder conocer mejor sobre el huracán antes de que llegue a tierra. Muy importante que todo esto lo hacen mientras el huracán o la tormenta está sobre el agua, no sobre la tierra, porque puede caer parte de esto. Ellos tratan de recuperar estos instrumentos. Hay algunos que se están desarrollando que son biodegradables o parte del material es biodegradable para que tampoco sea, sea un contaminante al agua, pero también se trabaja encima del agua, cuando el huracán o la tormenta está sobre el agua, para que no sea un daño adicional, un fragmento o un objeto que esté volando también encima de viviendas y de edificaciones mientras el huracán está activo. Pero es bien interesante, se pueden enviar múltiples cazahuracanes a través de la historia de vida de un huracán o de una tormenta, y hay diferentes tipos de cazahuracanes. Hay, si no me equivoco, el Servicio Nacional de Meteorología tiene algunos huracanes, el National Weather, ahora se me olvidó si es el National Weather Service pero también está NOAA, tiene varios de estos cazahuracanes que utilizan para estudiar los huracanes a medida que van saliendo de las tormentas, a medida que van saliendo de África, y ya cuando están más cerquita al Caribe, pues ahí, si no me equivoco, es cuando empiezan a lanzarlos. Y es un evento bien, bien impresionante cuando llegan esos aviones aquí a Puerto Rico para ferias para que conozcamos las personas que trabajan con el caso huracán, y para que veamos el caso huracán. Aquellas y aquellos que han tenido la oportunidad saben que esos son aviones inmensos e impresionantes. A mí me encanta muchísimo, muchísimo verlos y participar de estos eventos. Pero sí, son sumamente interesantes, y al ser meteorólogo también tienen la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces por acá tenemos, Gilberto nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para estar en el programa de meteorología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez? No sé si, ok. Dale. Tienes que tener por lo menos un promedio de 2.50 en el IGS. Tienes que estar cursando un bachillerato en ciencia y tener un promedio en el IGS 2.50 o más. Pero
No tiene que ser específicamente en ciencia, tengo entendido. Como que tenemos miembros que estudian psicología y están completando también esta secuencia y están tomando estos cursos. Lo que Ah, sí. necesitas, los requisitos en sí, en las clases de ciencia, necesitas tener cierta cantidad de matemáticas. Creo que es hasta cálculo. Hasta ecuaciones diferenciales, yo creo. No, bueno, ecuaciones diferenciales. Y también hay que coger los cursos de física general. Si ya tienes eso, ya básicamente puedes continuar cogiendo todos los cursos de la secuencia curricular y pues, terminarla. Y querer mucho las matemáticas. Y si no le gustan mucho las matemáticas, mira, no, eso no es un limitante. Lo Para nada. importante es que continúes trabajando y estudiando. Y sin porque a veces uno dice, ay, es que yo no soy bueno para las matemáticas. Eso no es real. Es que uno tiene que entonces, ya tú sabes que tú tienes que dedicarle un poquito más de tiempo a las matemáticas. Y va a llegar un momento en que le vas a coger el truco y vas a poder entonces contestar las preguntas y hacer los cálculos de una manera más ágil. Pero todo es práctica y tener la convicción y el mindset, o sea, estar dedicada o dedicado a tus estudios, que no va a haber límites para ello. Se puede, se puede. También nos preguntan por aquí, ¿qué es lo más que les gusta a ustedes de ser meteorólogas o meteorólogos? ¿Qué es lo más que les llama la atención? En mi caso, pues a mí son los fenómenos atmosféricos como los huracanes y las tormentas. No sé en el caso de Saibes, pero eso es lo que me apasiona a mí de la meteorología como meteorólogo. No sé si sabes, es lo mismo. No, a mí lo que me gusta de la meteorología es la interacción que tiene con el océano y cómo el océano básicamente impacta cómo es el tiempo y cómo es el clima en varios lugares. Eso es lo que a mí me gusta, además de que me encanta todo lo que tiene que ver con educar a las personas con meteorología. Eso de verdad que es lo más que me gusta. Y entonces está un poquito atado, pero nos preguntan también por qué decidieron estudiar la meteorología. Eh, a mí simplemente es para informar a la gente sobre el peligro, básicamente como dando advertencias sobre tener precaución, todo eso que tiene que ver con eso. Porque no solamente a mí me interesa la meteorología, también me interesa un poquito, porque yo soy de geología y me interesa también la sismología, o sea que puedo informar ambos. Ya, eso está bien interesante, ya Luis, porque la geología y la sismología también tienen que ver con los volcanes que impactan un montón el tiempo Sí. y las condiciones atmosféricas. En mi caso es un poquito diferente, ¿verdad? Yo cuando estaba todavía en high school, yo tenía esa mentalidad de que yo quería ser astrónoma y quería estudiar astrofísica. Y yo entré al colegio estudiando física y yo estaba cogiendo mis clases de astronomía porque eso es lo que yo quería. Y en una, pues yo en mi tercer año, yo tomé una clase de meteorología y yo me enamoré de esa clase. Esa clase a mí me encantaba, entonces seguí tomando las clases de meteorología y ahí fue como que, ok, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me encanta, me apasiona y esto es como que lo que yo voy a hacer con mi vida. Esto yo sé que esto me trae felicidad y pues por ahí voy. Y por acá, regresando a los cazahuracanes, ¿tendría miedo de montarse en un cazahuracán? Yo no, yo quiero hacer eso. Algo más cerquita para Jean Luis, entonces, ¿te interesaría estar cerquita de un volcán? Bueno, ay, no Con sé, los estilos de lejito. lejito, lejito ahí. Uno que esté dormido todavía. Preferiblemente. Por último, los cambios grandes en el clima pueden cambiar, por ejemplo, las zonas tropicales a unas más templadas. Ya ahí estamos entrando en cambio climático. Eso es lo que yo quiero estudiar, ok. Literalmente en eso es que yo me estoy enfocando, ¿verdad? Yo he hecho ya varias investigaciones con eso y la respuesta es que sí. El clima, ¿verdad? Cambios así en el clima pueden
que los cambios, ¿verdad? Ocurren todavía no estamos seguros, ¿verdad? Por qué ocurren. Una de las razones por las que ocurren es por la precesión de la Tierra, que es básicamente la inclinación que tiene el planeta, está como inclinado, no está completamente como que pues, derecho, ¿verdad? Al Sol. Dependiendo de esa precesión que tiene, si en la Tierra pues va a estar como que el polo, bueno, el hemisferio sur va a estar más cerca o más lejos del Sol. Cuando el hemisferio sur, que es como está ahora, ¿verdad? Está como que más cerca del Sol, pues tenemos un clima como el que tenemos ahora, ¿verdad? Pero entonces si es al revés y la precesión está de tal manera que el hemisferio norte es el que está está más cercano al Sol, ahí es cuando tenemos lo que se le conoce como la era del hielo. Y esto es porque en el hemisferio norte tenemos masas de tierra bastante extensas y no es tanto océano como si miramos al hemisferio sur, vemos que son unos cuerpos de agua inmensos, mientras que en el hemisferio norte es mayormente tierra. Entonces la tierra se enfría mucho más rápido que el agua. Así que cuando el hemisferio norte está más cerca o más lejos del sol, pues ahí es que determina, ¿verdad? Cuando están, eh, cómo va a estar el clima en la Tierra. Creo que ahorita lo mencionaron mal, déjame corregirme. Cuando el hemisferio norte está más lejos del sol es que tenemos las edades del hielo, porque entonces se va a mantener bien frío el hemisferio norte, y ya que tenemos básicamente la mitad del planeta bien frío, eso va a influir la climatología completa del planeta. Y otra cosa que puede también influir cambios así en el clima es la circulación de los océanos. Ahora mismo tenemos una circulación del Atlántico, por ejemplo, que básicamente determina completamente cómo es el clima de la Tierra completa. Y también pues de Puerto Rico, claro. Tenemos una circulación que va subiendo cercano a lo que es el Golfo de México, coge por donde está Florida, ¿verdad? Y por todo el este de Estados Unidos. Y cuando llega al norte, esa agua se enfría y se hunde. Pero después como que está en el fondo y comienza a viajar nuevamente, la coge por Europa y llega a África y vuelve de nuevo por el Ecuador y pues nos pasa por el ladito, ¿verdad? Por el sur a nosotros y nuevamente sube y vuelve a viajar. Y esto lo que hace es que trae frío al Ecuador y pues del Ecuador pues sube, calienta, sube, ¿verdad? Hacia el norte. Y por eso es que tenemos el clima que tenemos hoy. Si esa circulación fuese al revés, fuese otra historia, ¿verdad? Porque tendríamos entonces un norte bien frío y tendríamos un Ecuador bien caliente. Así que pues sí. Son múltiples factores que influyen en ese cambio, en un posible cambio de clima, pero hay algo que también debemos de mencionar, que es el cambio climático que estamos viendo Sí. hoy día, que el cambio climático ha existido en toda la vida del planeta, y son cambios, al igual que los cambios geológicos, donde las placas tectónicas han ido cambiando y la superficie de la Tierra, por ende, ha cambiado a través de los miles y miles de años. Pero hay algo muy importante de mencionar, que el cambio climático que estamos viendo hoy día es un cambio demasiado drástico y se debe más bien a la influencia de nosotros los seres humanos. Y Exacto, esos la cantidad gases, de dióxido de carbono que estamos tirando a la atmósfera, que es demasiada la cantidad. Y la destrucción de las áreas verdes, de los bosques, que ayudan a bajar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, a nosotros talar esos bosques por la tala para el consumo de la madera, o a través de los fuegos forestales, que nos olvidamos que hace unos, poco antes de la cuarentena, poco antes del COVID, estábamos viendo grandes fuegos forestales en bosques principales de nuestro planeta, en el bosque del Amazonas, en Estados Unidos, incluso en Europa también. Entonces, eso también afecta la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, y a su vez acelera el cambio que se estiman ciertos cambios, pero
a ciencia cierta no sabemos exactamente cómo va a ser nuestro planeta de aquí a unos 50 años, debido a esa misma influencia que nosotros hacemos, debido a esos actos que nosotros esos cambios que nosotros producimos en el planeta. Esencialmente depende de la, ¿verdad? De las decisiones que tomemos nosotros como humanidad. Si decidimos, pues, salvar la Tierra, ¿verdad? Y disminuir pues, esa cantidad de dióxido de carbono y empezar a cuidar más así nuestras zonas forestales. Así mismo es. Bueno, pues compañeros, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ciencia Virtual. ¿Algún último mensaje antes de retirarnos por la tarde de hoy en este Día Mundial de la Meteorología? Sí, déjame ver el próximo slide. Para más información nos pueden visitar en nuestras redes sociales y ahí pueden saber más. Quiero anunciar una cosita más, que para el mes de abril estaremos nosotros haciendo el evento del Weatherfest. No sé si tienen conocimiento, pero para anunciarlo que para el mes de abril vamos a estar trabajando con ese evento virtual en nuestras redes sociales. Y para más información, visítanos en nuestras páginas en Facebook y en Twitter y nos pueden contactar por email también. Y de verdad que en este evento vamos a estar hablando sobre mucho, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con meteorología, con geología, vamos a tener bastantes personas invitadas, así que se va a pasar bien y se va a aprender mucho. Así es. Aprovechamos y compartimos a través del chat y a través de los comentarios en Facebook. Hace un ratito compartimos la página, tanto como pueden encontrar la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, tanto en Facebook como en Instagram. No olviden darle like y seguir a nuestros compañeros de la sociedad. Y también añadimos en la descripción del webinar en Facebook, lo voy a compartir, voy a aprovechar rapidito y compartirlo también en Zoom, la página directa a la revista, a la revista Huracán, que por cierto, Saibet es editora de la revista que producen la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico en la página de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? En Mayagüez. Sí. De hecho, estamos trabajando en la edición de este año. El año pasado, lamentablemente, no se pudo completar, ¿verdad? Con toda esta situación del COVID. Pero este semestre estamos trabajando duro, ¿verdad? Para tener una edición. Así que, pues, vamos a estar publicándola de aquí a un mes aproximadamente, algo así. Excelente, pues muchísimas gracias. Y tenemos que apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros futuros científicos en su carrera, así que sigan la página de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez publican constantemente información y referencias sobre diferentes reportes de meteorología. Así que sigan a nuestros compañeros y nuevamente a todos ustedes de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, a todos nuestros meteorólogas y meteorólogos, muchas felicidades en el Día Mundial de la Meteorología. Nuevamente un saludito a nuestra meteoróloga por excelencia, a Ada Monzón, fundadora del Eco Exploratorio. Y gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros en la tarde de hoy en Ciencia Virtual. Estas 2 semanas dedicadas al medio ambiente. Y agradecemos también a nuestros auspiciadores que nos ayudan a hacerlo posible. Gracias a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Consortium, NASA, WAPA, WKQ 580 y a Selectos. Y recuerden que mañana los esperamos en la sección de Ciencia Virtual a las 3 de la tarde con Conociendo el Tiempo Costero con caricus.org. Estará con nosotros Adolfo González, biólogo especialista en educación de Caricus, hablándonos sobre la herramienta de caricus.org, donde ustedes pueden encontrar información sobre las condiciones del tiempo de la costa. Y siempre que vayan a la playa, a hacer paddleboarding, a hacer buceo, a realizar buceo, mira, aprovechen la herramienta para que conozcan las condiciones del tiempo antes de meterse al agua, que pueden ser peligrosas y ustedes no lo saben, hasta que llegan allí y ven que
las cosas no están muy buenas, pero como quiera se tiren. Pues no. Tienen que estar informadas e informados antes de meterse al agua. Y entonces el jueves tenemos a nuestra invitada especial, Marisol Villalobos, de Amasar, que nos estará hablando sobre el valor nutricional de la pana. Delicioso. Yo me hago cada rato pancakes de pana con los productos de Amasar y mira, se los recomiendo. No, anuncio no pagado, pero mira, mi estómago lo auspicia. Y la semana próxima que tendremos a nuestra compañera Esmeralda Torres Martínez hablándonos el martes sobre el calor urbano y la ayuda que trae las áreas verdes en zonas urbanas y sobre los ecosistemas marinos en Puerto Rico junto a Héctor Martínez, biólogo y educador del programa Sea Grant. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que tengan una bonita tarde. No olviden que el ecoexploratorio lo puedes recibir para recorridos guiados y talleres interactivos. A través de nuestras redes sociales pueden encontrar la información para reservar su espacio y para reservarlo pueden llamarnos al 281-9090 o escribirnos a info@ecoexploratorio.org. Muchísimas gracias a todas y todos por estar con nosotros en Ciencia Virtual. Mi nombre es Enrique Rivera y nos vemos mañana con más de educación en línea con el Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias.